Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Ustedes sabían que nosotros estamos en una guerra? ¿Estamos en una batalla? ¿Cuántos sabían que estamos en una batalla? Algunos no, ¿verdad? Unos dirán, ¿pero batalla de qué o qué? ¿Que nos van a venir a hacer algo o qué? Estamos en una guerra cada día. Si no lo sabía, se lo digo hoy. Nosotros estamos en una batalla cada día. ¿Y qué tipo de batalla nosotros estamos enfrentando? Una batalla que no es la que comúnmente conocemos. Sé que hemos visto de pronto muchas películas, de pronto como de guerra o medievales o como de la antigüedad, donde los pueblos y las naciones como que tenían ejércitos y se iban a la guerra para disputar diferentes conflictos, ¿no? No sé si se han visto de pronto esta película de Narnia, yo creo que sí, ¿cierto? ¿Todos se la han visto, no? En esta película de Narnia es muy común, o Gladiador, Gladiador sí la hemos visto, ¿cierto? Para los más adultos. ¿No? ¿Tampoco? Uy, no, ya entonces toca irnos más atrás, toca ir a las guerras del rey David. Bueno, pero no es una guerra como comúnmente pasa y vemos en este tipo de películas, en las cuales van los ejércitos con armas físicas, ¿no? A disputar un territorio, un conflicto, etcétera. Troya también es una de las que muestra mucho este tipo de conflictos. Pero miren que específicamente no es ese tipo de batalla, aunque vamos a ver a lo largo de esta predicación que sí tiene que ver un poco con una batalla similar. Lo que pasa es que esta batalla que nosotros enfrentamos cada día es una batalla espiritual, ¿verdad? Una batalla que muchas veces no podemos ver con nuestros ojos, solamente podemos verlos con nuestros ojos espirituales, ¿ok? Miren este título interesante, la armadura de Dios. Ya vamos viendo cómo por dónde va a ir el asunto. Pero antes de que entremos un poco en el tema, quiero que empecemos a ver cuáles específicamente son esas batallas que nosotros enfrentamos cada día como cristianos. Porque en el momento en que tú y yo aceptamos al Señor en nuestro corazón, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, quiero decirte que en ese momento empieza esa batalla que vamos a empezar a luchar. Ten esto presente, en el momento en que tú decides entregarle tu vida al Señor, que el Espíritu Santo habita en ti, desde ese mismo instante vas a empezar a batallar. Así que quiero que primero empecemos a ver cuáles son ese tipo de batallas que nosotros enfrentamos como cristianos cada día. Y si de pronto, a mí siempre me gusta, si tienes sus apuntes allí, sáquelos. O si de pronto es con el celular, pero dejémoslo en modo avión para que de pronto no nos interrumpa. Pero sí me gustaría que esto lo tuviéramos claro y presente, porque es la clave para entender muchas cosas que suceden en el día a día, ¿ok? Vamos a ver primero Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Ya por allá me están diciendo que ya se lo saben de memoria. Efesios 6, versículo 12. Vamos a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Personalmente esa es una versión que me gusta usar bastante porque creo que tiene un lenguaje muy entendible, ¿ok? Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, huestes espirituales de maldad. Entonces, miren que aquí ya el apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta, nos está indicando cuál es el tipo de guerra que nosotros vamos a estar luchando cada día, como yo les decía. La guerra que vamos a tener no es contra personas físicas, ¿sí? No es una lucha cuerpo a cuerpo con alguien. Claro, a veces podemos enfrentar situaciones en el día a día en el que tendremos algún tipo de conflicto con personas, pero la guerra que está especificando aquí el apóstol Pablo es la guerra que vivimos como cristianos todos los días. Y dice que no es contra sangre ni carne, es decir, no son contra otras personas, sino es contra principados, huestes espirituales de maldad. Es una guerra que es espiritual, que no vamos a poder verla con nuestros ojos físicos, sino solamente con los ojos espirituales. ¿Ok? Ese es el punto inicial para entender cuáles van a ser las batallas específicas que vamos a estar enfrentando. Bien, vamos a ver la primera guerra que nosotros tenemos cada día. Y esta primera guerra es una guerra interna, carne versus espíritu. Si puede anotarlo ahí, primera guerra, guerra interna, carne versus espíritu. Y quiero decirte que esta es la batalla más constante que nosotros vamos a enfrentar cada día. Esta es la batalla más constante que vamos a tener. Siempre vamos a estar en este tipo de batalla.
Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas capítulo 5, verso 17. Nos dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. De hecho, no sé si podemos leer 2 versículos antes, Mimi, si me ayudas, que no los tengo acá, los voy a leer aquí con ustedes desde el 15, para entender un poquito el contexto también. Voy a leerlo yo con ustedes porque no nos está funcionando aquí esta. No, vamos a ver el 16, ¿ok? Miren, vamos a entender un poquito el contexto de lo que nos está diciendo acá. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y luego nos dice el 17, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Bueno, leámoslo aquí completo. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Bueno, perdón porque creo que anoté aquí solo una parte, entonces voy a pedir la ayuda un tris de medios para que vayamos leyendo ahí, porque yo creo que ni siquiera esa era la versión que estaba leyendo. Entonces, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí con este texto? Cada uno de nosotros, cuando nacimos, literalmente en el momento en que nacimos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir naturaleza pecaminosa para muchos? Quiere decir que nacemos con deseos erróneos, deseos que están en contra de la voluntad de Dios. Desde que nosotros nacemos, esa es una maldición que tuvimos justamente desde el pecado inicial. Bien, entonces nos está explicando aquí el apóstol Pablo que los deseos de la carne que nosotros tenemos, todos lo tenemos y nunca van a desaparecer completamente, y ya vamos a entender por qué. Dice que son contra el espíritu. ¿Cuál espíritu? Pues el Espíritu Santo de Dios, que es el que está habitando en nosotros, ¿sí? Recordemos, en el momento en que nosotros decidimos recibir al Señor en nuestro corazón, entregarle nuestra vida, y el Espíritu Santo habita ahí, va a empezar una lucha entre ese espíritu y nuestra carne. Siempre, cada día. Y nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que esa es una lucha que vamos a tener todos los días. ¿Cómo se manifiesta esta lucha? Un ejemplo, hacer lo que sabemos que está mal, por ejemplo. No sé si hemos estado en algunas situaciones, yo creo que sí, en los cuales sabemos que algo que queremos hacer es incorrecto. Todos lo hemos pasado, ¿verdad? Alguno que no, alguien es santo y no lo ha vivido nunca. Solo es guitarra, no mentiras. Todos lo hemos pasado, ¿verdad? Sabemos que es algo que es incorrecto. En nuestro corazón esa conciencia nos dice no está bien, pero aún así lo hacemos, ¿cierto? Y nunca se han hecho esa pregunta, ¿por qué hacemos algo que no nos queremos hacer, que sabemos que está mal? Hay veces que no encontramos la respuesta. Si no nos vamos a la luz de la palabra de Dios, aquí Pablo nos dice, porque los deseos de la carne son contra el espíritu, porque esa naturaleza de pecado que está en nosotros es la que justamente quiere hacer lo incorrecto. Ejemplo como luchar con pecados recurrentes, podríamos llamarle adicciones o caídas constantes en un tema específico. Sé que conocemos también muchas personas que han sido adictas ya sea a drogas o a prácticas, ¿no? Y si uno habla con este tipo de personas, realmente ellos saben que lo que están haciendo no está bien, que quieren salir, pero ¿qué pasa? Que sienten que no pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, luchar con pecados recurrentes también es una manera de cómo vemos esa lucha. Una lucha, por ejemplo, de orgullo contra la humildad, por ejemplo, que sé que todos podemos llegar a vivir. Miren que no se trata solamente de ese tipo de pecados tan escandalosos o tan graves, sino también cosas que cada uno de nosotros luchamos, ese orgullo, esa vanagloria, ese ego, el egoísmo contra el amor, ¿no? La pureza que debemos tener contra los deseos desordenados que cada uno tenemos, ¿ok? Entonces, miren que esta guerra literalmente está ocurriendo todos los días constantemente. Todos los días constantemente vamos a estar viviendo esta lucha carne versus espíritu. Y tenemos que tenerlo muy presente, porque esto nos va a dar la introducción o el panorama o el contexto de lo que vamos a estar hablando. ¿Bien? La segunda guerra, anótela ahí, es la guerra contra el pecado y la tentación. Guerra contra el pecado y la tentación. Van a haber muchas que quizás pueden aparecer en varios grupos,
pero es importante que las identifiquemos de una manera individual, ¿bien? Porque la Biblia nos da textos específicos para cada una de estas guerras. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versos del 12 al 15, vamos a leer, ¿ok? Santiago capítulo 1, versículo del 12 al 15. Creo que esta sí la tengo acá. Esa es Reina Valera, ¿cierto? Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. ¿Tenemos esa versión? Creo que sí, ¿cierto? Para que la podamos. Eso. Perfecto. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal. O Dios, el 13, perdón, ayúdame acá. Ok, cuando sean tentados, acuérdense, Dios nunca es tentado a hacer el mal, ni jamás tienta a nadie. Ok. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, el pecado, y cuando deja crecer, da a la luz la muerte. Quiero especificar estos dos últimos versículos 14 y 15. ¿La tentación viene de qué? De nuestros propios deseos. Miren lo que nos está diciendo aquí Santiago. Los cuales nos seducen y nos arrastran. Miren cómo se está ligando este mismo texto con el que leímos ahorita. ¿De dónde nace esa tentación? De esa naturaleza que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero aquí específicamente esta guerra va hacia esa tentación, hacia ese pecado, ¿ok? ¿Cuáles son los ejemplos que podemos ver nosotros en el día a día? Mentir, por ejemplo, vengarse, codiciar, y esto es muy común que nosotros podamos llegar a hacerlo en algún momento, o ceder ante la inmoralidad sexual, ¿ok? Todo este tipo de deseos o tentaciones que se generan dentro de nuestra propia naturaleza pecaminosa es lo que se refiere aquí Santiago. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz la muerte. Ahora, aquí es importante entender este último versículo que dice, da a la luz la muerte, ¿qué se refiere? Muchos podrían entenderlo de una manera muy literal y decir, bueno, o sea, como que cuando yo peco me va a morir, literalmente. Pero es importante entender varios contextos acerca de lo que dice aquí Santiago. ¿Por qué? No necesariamente esta muerte que menciona acá es una muerte física, ¿sí? Sino recordemos que la palabra muerte, como nos ha explicado nuestro pastor, viene del original separar, separación, ¿verdad? Entonces, esa muerte o esa separación, cuando nosotros cometemos ese pecado, ¿qué es lo que hace? Pues separarnos justamente de esa comunión con el Espíritu Santo, con Dios, ¿verdad? Justamente eso también fue lo que pasó en el jardín del Edén, en el Génesis, cuando el Señor le dice a Adán y Eva que no coman del árbol del bien y del mal, porque de cierto morirán. Específicamente no murieron físicamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Fueron separados de esa comunión perfecta con Dios. Entonces, miren que aquí es importante entender también ese contexto. Ahora, si hay pecados que específicamente, si nosotros les damos esa rienda suelta, pues podrían llegar a llevarnos a una muerte física también, ¿sí? De hecho, tenemos que entender que todo lo que hagamos, va a traer consecuencias a nuestra vida. Todo lo que hagamos va a traer consecuencias a nuestra vida. Eso nunca va a poder ser distinto, ¿ok? Pero es importante que entendamos esta guerra específicamente contra el pecado y la tentación. ¿De acuerdo? Tercera guerra, guerra contra el mundo. Importante. Guerra contra el mundo. ¿Y qué quiere decir la guerra contra el mundo? Quiere decir todos aquellos valores opuestos a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que Dios nos dice en su palabra. La Biblia habla del mundo como un sistema, y entendamos esto, un sistema que se opone a Dios. Todo lo que nosotros veamos hoy en día que funciona en el mundo, que se opone a Dios, eso es lo que la Biblia llama y el Señor llama mundo. Entonces, aquí quiero que leamos 1 de Juan, capítulo 2, verso 16. 1 de Juan, capítulo 2, verso 16. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. De hecho, hay otro texto que leíamos esta semana que nos dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo
se convierte en enemigo de Dios. No recuerdo exactamente en dónde se encuentra, pero está ese texto que nos habla acerca de cómo Dios y el mundo no pueden convivir, no pueden estar en comunión. De hecho, el mismo Señor Jesús menciona que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Él lo ha vencido. Entonces, miren cómo siempre el Señor Jesús en su palabra nos muestra cómo nosotros como hijos de Dios no tenemos que ser parte de lo que es el mundo. Y esta guerra es muy importante. Estoy seguro que en algún momento de nuestra vida hemos vivido esta guerra, en la cual nosotros por diferentes circunstancias podemos compartir o podemos convivir con personas que no son creyentes realmente, ¿sí? Que son parte del mundo y que en algún momento como que choca esa mentalidad de ellos con la nuestra, ¿verdad? No sé si de repente te ha pasado que estás en una situación, un momento en el cual literalmente tienes que tomar una decisión que va en contra de tus principios, en contra de los principios que va a la palabra de Dios, porque este tipo de amistades, porque este tipo de personas te están atrayendo a hacerlo y empiezan a moldear esa mentalidad que tenemos. Y esta guerra es muy importante entenderla, muy importante, porque la Biblia también nos hace muchas advertencias acerca de permanecer en la fe, permanecer en el amor de Dios, ¿sí? De no dejarnos vencer por los deseos de la carne, por los deseos del mundo. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Presión social. De hecho, hoy en día está muy común este tema de los terian, ¿no? Ya no quiero como hablar más de esa vaina porque yo creo que ya las redes nos tienen inundados de ese tema, de los terian. Alguno que se identifique como... pero es que aquí no se permiten mascotas en recintos cerrados, entonces, por favor, para que puedan salir. No, mentiras. Fuera de tomarlo un poco de broma, que yo sé que puede causar gracia, esto hace parte de esa presión social que el mundo quiere adaptar y traer. ¿Sí? Sé que puede parecer algo cómico. De hecho, yo soy de los que a veces me cuesta creer que eso sea en serio. O sea, literal, como que pienso y digo, ¿hasta qué punto, no? Pero cuando creo que uno analiza a profundidad y se da cuenta que el mundo siempre, el Señor lo describe en su palabra como que está en contra de Dios, en contra de los principios que Dios ha dado, en contra de su palabra, uno ya se da cuenta que quizás eso sí es una obra que está permitiendo el enemigo que suceda para alejar, para cambiar la identidad, confundirla, y justamente eso hace parte del sistema del mundo. Entonces, cuando nos vamos a la luz de la palabra, podemos ver que la palabra ya está reflejando todo ese tipo de temas que hoy vemos, ¿no? Eso hace parte de esa presión social, esa idea que quieren empezar a inculcar en todos. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener la valentía de entrar a esa guerra y no permitir que eso llegue. También se puede ver como materialismo. Esto es muy común también. Hoy en día el mundo, este sistema, nos quiere vender la idea de que tenemos que buscar el éxito material solamente. El mundo nos vende la idea de que solamente hay que buscar el éxito laboral, el éxito de relacionarnos aquí solamente, de buscar posesiones materiales, todo este tipo de cosas que vemos también mucho en las redes. Entonces, miren que el mundo también quiere transformar esa idea, poner nuestros ojos aquí en la tierra y olvidar del propósito eterno, ¿sí? Entonces, el materialismo, ese éxito, entre comillas, que hoy vende la sociedad. Como decía, idolatría por el éxito. Y por último y más importante, normalización del pecado. Y quiero que lo coloque allí, muy importante. Creo que puede ser el mayor peligro que podemos tener nosotros como hijos de Dios. Y es empezar a normalizar actitudes, acciones que van en contra de la palabra de Dios, que sabemos que son pecados, son erróneas. Pero miren cómo a lo largo de la historia el mundo ha querido empezar a transformar los pecados y verlo como algo normal, ¿verdad? En muchos temas, creo que si usted se pone a imaginar en este momento, hablando justamente ahorita del tema de la identidad, la ideología, en cuanto a relaciones, el sexo, tantos temas que nosotros entendemos que hay un principio en la palabra de Dios y conforme va pasando el tiempo el sistema del mundo quiere hacernos ver que todo es normal, que todo está bien. No, no pasa nada que tú estés con 2, 3 personas, que te acuestes con los que quieras. De eso de llegar virgen al matrimonio, ¿qué es eso? Lo normal es lo contrario, ¿cierto? Que eso de irnos a fiestas, emborracharnos, fumar, todo ese tipo de situaciones, el mundo quiere empezar a verlas como algo normal. Y esa es una de las guerras más importantes que nosotros tenemos que entender, que vamos a estar batallando como hijos de Dios. Los niños. Me preocupa bastante lo que sucede porque
Creo que los niños son los más afectados en ese tema. Los niños que son tan influenciables, que están para aprender tantas cosas y que el sistema hoy quiere cambiarle la identidad, no saber quiénes son ellos, que se perciban de maneras distintas, que no entiendan la sexualidad como Dios la manda, ¿no? Todo eso hace parte de lo que el sistema quiere implementar y es una guerra que vamos a tener que luchar. ¿Ok? Y por último, la guerra por la fe y la perseverancia. Y esta que es bastante importante también. Dice 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a lo que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Mira lo que dice aquí. Aférrate a la vida aquí, terrenal. ¿Qué dice? A la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? El reino de los cielos. Entonces, miren que esta es una de las batallas más importantes que vamos a tener que vivir. Y es cada día intentar permanecer santos, permanecer obedientes, permanecer en esa comunión con Dios. Esa quizás sea la batalla más difícil que podamos tener. Porque creo que el cristianismo hoy en día también se quiere vender como algo sencillo. De hecho, hablando un poco acerca de esa idea que se vende, acerca del éxito en esta vida, de ser exitosos, de ser famosos, de lograr muchos logros acá. Ahorita se quiere ligar mucho con la idea de Dios. Y ustedes van a ver en las redes que las personas exitosas ahora quieren meter a Dios dentro de ese éxito físico y terrenal, ¿cierto? Entonces con Dios puedes lograr esto, Dios es el que te va a hacer esto. Y nuevamente empiezan de una manera mucho más sutil, claramente, a querer cambiar la mentalidad que nosotros tenemos, aferrarnos a esta vida y peor aún, querer usar a Dios para llegar a esos logros terrenales, ¿no? Y yo siempre, como les digo a las personas que se conectan a los estudios, y mi papá lo ha reiterado tantas veces, miren, para ser personas exitosas, para lograr cosas en esta vida, no necesitamos a Dios. Créanme que no, y nosotros lo vamos a ver en el día a día. Díganme ustedes, las personas más famosas, más exitosas en el mundo, muchos de ellos ni creen en Dios. Personas que tienen mucho dinero, ni siquiera tienen a Dios ahí presente. ¿Qué nos hace pensar que entonces podemos usar a Dios para tener ese éxito personal? Para tener éxito laboral, para tener dinero, para conseguir logros en esta vida, no necesitamos a Dios. Lo necesitamos es para la vida eterna. Por eso nos dice ahí que nos enfoquemos en la vida eterna. Y esta guerra, ¿qué incluye? No apartarse de Dios en los tiempos de prueba, que van a ser los más duros que vamos a tener que vivir. De hecho, yo lo veo reflejado en muchos de los años que llevo, por la gracia de Dios, sirviendo en la iglesia, porque puedo ver cómo muchas personas han abandonado esa batalla. Y por eso es tan importante esta advertencia que nos hace aquí el Señor. Esta es la batalla más dura que tendremos porque es la que tenemos que permanecer hasta el fin. ¿Sí? Y cuando digo que llevo muchos años, he visto muchas personas que han pasado por la iglesia y han tenido tiempo y han quizás batallado en algunas ocasiones, pero llega un momento en el cual simplemente se rinden y no continúan. Y esta es la única batalla que realmente nos va a permitir entender que el Señor habita en nuestro corazón y que hemos sido salvos. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo un poquito este panorama y dando esta introducción acerca de todas las guerras y batallas que tenemos que enfrentar, vemos y entendemos que necesitamos algo para enfrentarnos a esa batalla. Nuevamente, volviendo al tema de las películas, que me gustan mucho las que les comenté. Siempre que ellos se preparaban para algún tipo de batalla, se ponían algo, ¿cierto? Necesitaban herramientas. ¿Quién de ellos iba a la batalla y no se colocaba nada? Creo que, no, es que ni siquiera Aquiles en Troya, él literal tenía su armadura y todo, a veces se quitaba el casco, pero hasta él, que era el más poderoso, tenía que tener una armadura, tenía que tener herramientas para ir a la batalla. ¿Quién va a ir a la batalla sin herramientas? ¿Quién va a ir así tal cual como está? Pues en cualquier momento pues va a perder. Sí, lo van a matar. Entonces, así mismo como nosotros vemos que en las películas libraban batallas y tenían que tener una armadura, tenían que tener herramientas, así mismo el Señor nos ha dejado una armadura en su palabra. Y es la única manera, créanme y tengan esto presente, es la única manera en la cual nosotros vamos a poder enfrentar estas batallas. La única. Si tú estás aquí hoy y has decidido seguir al Señor realmente, y lo estoy hablando, créanme,
para las personas que en verdad han decidido seguir al Señor. Sin importar lo que pase, tienes que entender que vas a vivir estas guerras y que sí o sí tienes que colocarte esta armadura. De hecho, por eso es este título de la armadura de Dios. Dios nos ha dejado también una armadura. Bien, así que vamos a leer este tema, estos versículos que nos hablan acerca de la armadura, que está allí plasmado en la palabra de Dios. Y está en Efesios capítulo 6, que lo leíamos al comienzo, pero están del verso 12 al verso 20, ¿ok? Mientras usted lo busca, déjenme un segundito, me hidrato. Efesios capítulo 6, quiero que se ubiquen el verso 12 al verso 20. Y miren, yo le voy a decir, este texto es muy importante que ustedes allí donde lo tengan, subráyelo, guárdelo. Es más, imprímalo si lo necesita. Y se los voy a decir por qué. Algunos saben que me gusta hacer contenido para redes, compartir la palabra por medio de mis redes. Y de hecho hacemos algunos estudios entre semana para entender y aprender acerca de la Biblia. Y creo que la pregunta que más hacen las personas en ese estudio, que me preguntan internamente, es ¿cómo puedo vencer el pecado? Me preguntan siempre, ¿cómo vencer el pecado? ¿Cómo puedo vencer la lujuria? ¿Cómo puedo caminar con el Señor realmente? Todos siempre preguntan eso, ¿cómo venzo el pecado? ¿Cómo puedo realmente vivir la vida que Dios quiere? Siempre. Y hay veces que, digamos que me río en el sentido porque nosotros como seres humanos creemos que el cristianismo funciona como por arte de magia, que en el momento en el que yo le entrego mi vida al Señor y me bautizo, ya, no voy a sentir nada, no voy a tener deseos pecaminosos, no voy a tener que batallar con situaciones en el día a día, no voy a perder mi trabajo o muchas otras situaciones que podemos vivir. Y la palabra de Dios no funciona así. El cristianismo realmente no funciona de esa manera. Y es por eso que el Señor nos ha dejado esta palabra allí, para que justamente podamos entender cómo podemos vivir una vida cristiana como Él quiere, cómo podemos enfrentar esas luchas y esas guerras cada día. ¿Ok? Antes de leer un poquito este texto, quisiera hablar del contexto de Efesios. Para los que no saben, esta es una carta que escribió el apóstol Pablo a una región, a la iglesia en Éfeso, ¿sí? Esto lo escribió aproximadamente en el año 60-62 después de Cristo, aproximadamente, y esto lo escribió en una cárcel. Muchas de las cartas de Pablo las escribió realmente en una cárcel. Entonces, como decíamos, esta carta va dirigida a una iglesia en Éfeso de las primeras y probablemente a otras iglesias en Asia Menor, ¿sí? Pero específicamente habla más a la iglesia en Éfeso, ¿ok? Ahora, ¿qué era Éfeso? Miren, Éfeso era una ciudad que era muy influyente, comercial y religiosa. De hecho, era el centro del culto de Artemisia, era una diosa muy conocida en ese momento, la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿ok? Allí quedaba ubicada digamos que esta diosa o esta maravilla del mundo antiguo. Esta ciudad estaba llena de idolatría, magia y paganismo. Y era culturalmente avanzada, pero espiritualmente corrupta. Eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 19. Entonces Pablo pasó unos 3 años ministrando allí, formando una iglesia sólida en medio de un terreno hostil. ¿Y por qué quiero hacer este énfasis y este contexto? Justamente como hablábamos ahorita, lo importante de ser radicales, de ser obedientes, de enfrentar estas luchas en terrenos hostiles como los vemos hoy en día. De hecho, creo que hoy cualquier lugar del mundo, debido a que la cultura ha avanzado tanto tiempo, es un terreno hostil para cada uno de nosotros. La presión social, como hablábamos, la idea de normalizar el pecado, todo ese tipo de situaciones nos arman un terreno difícil de tratar. Por eso es que es importante entender este contexto también, porque justamente Pablo lo hablaba en un contexto similar al que nosotros lo estamos viviendo hoy en día. ¿Bien? ¿Qué es la armadura de Dios? Como mencionamos acá. Asimismo, como les hablaba de que la guerra que nosotros vivimos no es una guerra física, no es una guerra cuerpo a cuerpo, sino es una guerra espiritual. Asimismo, la armadura de Dios no son objetos físicos que vamos a tener. Se trata de realidades espirituales que nos protegen y nos fortalecen para nuestra vida cristiana.
Ahora, sí lo vamos a ver de una manera simbólica como una armadura en cada uno de nosotros, pero lo importante es entender que es una armadura espiritual que nos va a proteger y nos va a ayudar a enfrentar este tipo de guerras cada día. ¿Ok? Entonces vamos a leer Efesios capítulo 6 del 10. Vamos a leerlo del 10 al 20, perdón, para entender 2 versículos antes un poco el contexto. Dice, una palabra final, perdón. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Miren que aquí ya estos 2 primeros versículos nos está hablando de qué es lo que va a ocurrir. Nos está diciendo Pablo, colóquense esta armadura para que realmente puedan resistir, puedan mantenerse firmes contra las estrategias ¿de quién? Del diablo. Para los que no creen en el diablo, pues nos dice aquí la palabra que él es el que muchas veces usa ese tipo de situaciones, esas estrategias para hacernos caer y para enfrentarse a nosotros. Versículo 12, nuevamente. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. En griego del maligno también. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y para gentiles. Ok, vamos a ir hasta allí, ¿bien? Entonces, miren que este texto es bastante importante porque nos está dando ya específicamente cada una de las herramientas que debemos nosotros tener. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. De hecho, yo tenía una imagen, no sé si de pronto me ayudaron a descargarla, ¿sí? Una imagen que nos va a poder de pronto visualmente, a mí me gustan estas ayudas visuales como en el colegio que pasaban que nos habla acerca de cada una de las herramientas que hacen parte de esa armadura espiritual, ¿ok? Entonces, mientras vamos hablando un poco acerca de ellas, ustedes van a poder ilustrarse cómo Pablo aquí usa esa armadura que se usaba en ese momento para ilustrar esa armadura espiritual en nosotros, ¿bien? Y no es por casualidad, vamos a ver que cada una de ellas tiene una función específica para nuestra vida, ¿ok? Primero, analizar el contexto, como les decía. Nos dice en el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de nuestra fuerza, en el poder de su fuerza, ¿verdad? Miren que aquí ya nos está dando un panorama importante. Si nosotros vamos a ir a la batalla pensando que es en nuestras fuerzas, vamos a perder. Vamos a perder, literalmente. Si nosotros creemos que es por nuestras estrategias, es que yo voy a hacer esto porque es lo que yo creo, porque no sé si la Biblia lo diga, pero yo creo que es lo correcto. La Biblia nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es su fuerza, no la nuestra. Eso es lo más importante que debemos entender. Depende de Él, principalmente. ¿Ok? Ahora sí vamos a analizar un poco cada una de estas piezas de la armadura espiritual. La primera es el cinturón de la verdad, que ustedes lo pueden ver acá. ¿Bien? Este era el que, bueno, es como una imagen similar a lo que nosotros vemos en las armaduras en este tipo de películas o lo que hemos visto en la antigüedad. Nos dice el verso 14 justamente. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el cinturón? El cinturón lo que hace es sostener toda la armadura. Téngalo ahí presente. ¿Cuál es la función del cinturón? Sostener toda la armadura. Y por eso lo está colocando allí como el primer punto.
El cinturón es el que sostiene la armadura, el que sostiene la coraza, el que sostiene todo lo que tenemos ahí. De hecho, se guarda también la espada y demás. Entonces, miren la función tan importante. Y nos dice que ese cinturón es la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer ese cinturón? Va a afirmar nuestra identidad como creyentes. Afirmar nuestra identidad como creyentes. Justamente, nuevamente tocando el tema acerca de todo esto de los Terian y eso. Todo lo que está sucediendo allí es justamente falta de eso, de identidad de ellos. No tienen un cinturón de la verdad, no tienen esa identidad en Dios que pueda sostener esa mentalidad. Entonces miren que como seres humanos y obviamente mucho más como cristianos tenemos que saber que nuestra identidad está en Él. Ese es el cinturón que va a ajustar toda la armadura que tenemos. ¿Qué es lo que hace también el cinturón de la verdad? Desenmascara la mentira. Y es también relacionado con lo que hemos hablado. Cuando nosotros sabemos y tenemos la certeza de nuestra identidad en Él, cuando lleguen las personas, cuando llegue la presión social, el mundo, a decirnos, es que tú tienes que hacer esto, es que tú tienes que identificarte como un animal, como una mascota o como lo que sea. Si tú tienes tu identidad, tú vas a desenmascarar esa mentira que están hablando allí. Y vas a decir, no, porque yo no soy un animal. Dios ya me dijo quién soy, ¿verdad? Por último, da coherencia a la vida cristiana. Justamente como hablábamos, dice la palabra de Dios en uno de los textos que nuestra vida, nuestra comunión con Él es nuestro culto racional. Nos habla un texto, ¿verdad? Nos habla acerca de que como cristianos también debemos ser racionales, debemos ser coherentes. Y esto nos va a hablar específicamente hablando acerca de las falsas doctrinas, por ejemplo, que hoy en día sabemos que abundan en todos los lugares. Coger temas que están en la palabra de Dios, sacarlos de contexto y enseñar una mentira. Eso también es lo que la Biblia nos está mandando aquí. Cuando tenemos ese cinturón de la verdad en Dios, vamos a poder desenmascarar cuando algo no está conforme a la palabra de Dios. Cuando alguien que predica algo que está incorrecto, vamos a poder entenderlo y saberlo. ¿Ok? Entonces, sin verdad, todo lo demás se desarma. Si nosotros no tenemos esa verdad, todo lo que sigue ahí para allá en la guerra, no vamos a poder enfrentarlo de ninguna manera. Necesitamos sí o sí ese cinturón. ¿Ok? La coraza de justicia. La coraza, para los que no saben, es como toda esta parte aquí del tren superior, ¿no? Normalmente creo que eran como de acero o algo así, ¿no? Bueno, creería que son como varios materiales. Pero básicamente es esa armadura que protege todos estos órganos que están aquí, nuestro corazón principalmente. Justamente en ese mismo verso 14 dice, pónganse el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Ambos están en el verso 14. Entonces, ¿qué es lo que hace la coraza de justicia? Como yo les decía ahorita tal cual, protege el corazón, los órganos vitales. ¿Bien? Justamente, espiritualmente, esa coraza lo que va a hacer es proteger nuestro corazón. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, de toda cosa guardada, guardemos ¿qué? Nuestro corazón, ¿verdad? Porque Él mana la vida. De hecho, nosotros sabemos que como seres humanos no podemos vivir sin corazón, ¿sí? Nadie puede subsistir sin su corazón, por eso es el órgano más importante que nosotros debemos guardar, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer la coraza? Protege el corazón y los órganos vitales y representa la justicia de Cristo imputada, una vida práctica de obediencia. Cuando nosotros entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, cuando entendemos lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros, entendemos esa verdad, sabemos que vivimos por gracia en Él, ¿sí? No por lo que nosotros podamos hacer. Y esto es importante cuando vamos a enfrentar estas luchas. Entender que Dios nos ha amado, que al nosotros arrepentirnos, Él nos ha dado la vida eterna y que hemos sido salvos. Tenemos esa certeza para poder decir nuestro corazón no va a ser engañado. Entonces, miren la importancia de nosotros tener esa coraza de justicia que nos habla. Esa justicia es la justicia de Cristo, ¿sí? La que Él tuvo que en su misma justicia entregar a su propio Hijo para que pueda hacer ese sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces, que Él satisfació esa justicia en ese sacrificio de Jesús y por ese sacrificio de Jesús hemos sido salvos cada uno de nosotros. Entonces, miren la importancia de esa coraza en nosotros, guardar ese corazón que Dios nos ha permitido que tengamos esa salvación por medio de Él. No somos justos por obras, pero vivimos justamente porque somos de Cristo.
Somos justos en Él. Y recuerden, miren cómo se liga esto. Nos dice que la fuerza está en Él. ¿Somos justos en quién? En Él. ¿Bien? Seguimos. El calzado del Evangelio. Bueno, aquí está de la paz. El calzado del Evangelio de la paz. Me faltó complementar. Dice el versículo 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Miren un detalle, los soldados romanos usaban sandalias firmes. Esto era una característica particular de esta armadura que los romanos usaban, y es que el calzado tenía que ser firme. No podía ser un calzado que cuando uno caminara, o no sé si les ha pasado que uno tiene esas chanclas para cuando va a melgar, y que va caminando y ese calzado ya después le va quedando uno por acá arriba, ¿cierto? Importante, de una manera simbólica claramente, que ese calzado esté firme. Tiene que estar firme, y de hecho para una armadura es muy importante que puedan afirmar sus pies en la tierra, que no puedan moverse. Entonces, fíjense cómo lo relaciona con la paz que proviene ¿de qué? Del Evangelio, de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La palabra de Dios expuesta a cada uno de nosotros. El hecho de nosotros saber que tenemos la salvación por medio de Jesús. Que para las personas que han pecado, que están alejados de Dios, hay una solución, hay una cura. Esa es la buena noticia para cada uno de nosotros. Que al no ser judíos, el Señor ha abierto esa salvación para nosotros también. Es la buena noticia que tenemos. Entonces, miren que el Evangelio nos da estabilidad. El Evangelio nos da estabilidad, nos permite estar firmes, nos permite avanzar en esta carrera, en esta comunión con Dios. Si nosotros no supiéramos que Dios nos ha brindado esa puerta, que nos ha dado el acceso al Señor, no podríamos caminar firmes. Este calzado nos permite avanzar sin caer y trae paz con Dios y con otros. Un creyente inseguro del Evangelio va a caminar con miedo, y si caminamos con miedo en la batalla, vamos a morir. Simbólicamente, ¿no? Tranquilos. Cuarto, ya vamos acabando, tranquilos, no se me duerman, ya casi, gracias. Sí. Es importante, miren, en la guerra no podemos dormir. ¿Quién va a ir a una guerra y se queda dormido en la guerra? No puede pasar eso, tenemos que estar despiertos, ¿verdad? 4 nos dice, el escudo de la fe. Efesios capítulo 6, verso 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Wow, este es, creo que para mí es de los más interesantes, porque nos habla que ya no solamente se trata de una guerra conmigo mismo, con la naturaleza que yo tengo, sino que además de eso, como dicen el patas ahí, me va a estar tirando flechas, me va a estar tentando en muchas cosas. Entonces, fíjense que es tan importante que nosotros entendamos esta armadura de la fe, cómo la debemos llevar. ¿Por qué la debemos llevar? El Señor nos está advirtiendo aquí por medio de esta carta de Pablo. El escudo apaga los dardos de fuego del enemigo. ¿Cuáles son esos dardos de fuego del enemigo? Mentiras, acusaciones, tentaciones, todo aquello que nosotros como cristianos vivimos en el día a día. Ese pensamiento que llega a ti, pero es que yo no me siento digno para llegar a una iglesia. No, es que yo he hecho tantas cosas malas. Es que si la gente supiera realmente yo quién ha sido. Todo eso que está pasando ahí son esos dardos de fuego que te está lanzando el enemigo. Y fíjate que si no tenemos ese escudo de la fe, pues vamos a permitir que esas flechas lleguen a nuestra vida. Cada una de esas acusaciones que el diablo coloca en nuestra vida. Así que la fe es ese escudo que debemos tener. ¿Por qué la fe? Porque la fe confía en Dios, principalmente. Confía en Dios. Descansa en sus promesas. Descansa en sus promesas. La palabra de Dios es clara en todas las promesas que nos ha puesto allí el Señor. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿cierto? Cuando nosotros no solamente la leemos, sino que tenemos la fe, que es una promesa de Dios en nuestras vidas, tenemos ese escudo para que el diablo no pueda acusarnos, ¿verdad? Porque nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, miren que cuando llegan esas acusaciones, esas mentiras, esas tentaciones también,
de querer alejarnos de Dios, todos esos dardos, cuando tenemos esa fe, ese escudo como menciona acá, vamos a poder continuar en esa batalla. Y recordemos siempre, apaga la culpa y el temor. Como habíamos hablado una vez, no se trata de tener fe en la fe, que para que me entiendan es tener fe en cualquier cosa sin que esté plasmado en la palabra de Dios, es fe en quien hizo esa promesa, ¿sí? No porque quiero tener fe y ya en algo, sino porque yo creo en lo que Dios ha dicho. Y nuevamente nos está hablando de depende de Él, la fuerza está en Él, las promesas son de Él, ¿cierto? Entonces esa fe es creer en Él, ¿ok? Quinto, casco de la salvación, en algunas versiones lo vemos como el yelmo, para los que no sabían, se llama yelmo también. Es justamente ese casco, ¿bien? El casco que usan en la armadura romana que vemos comúnmente. Efesios capítulo 6, verso 17 dice, pónganse la salvación como casco. Miren lo que dice, pónganse, ¿qué? La salvación como casco. ¿Qué es lo que hace esa salvación en cada uno de nosotros? Y me parece tan interesante que toda esta armadura se liga, todo tiene un hilo conductor, ¿sí? Está a la medida de cada uno. Entonces la salvación, ¿qué es lo que va a hacer? Proteger la mente. Y esto es importante entenderlo aquí. Y aquí quiero tocar un punto relevante, que de hecho ha sido uno de los puntos más importantes o por los cuales en esos tiempos de estudio que estamos haciendo ocurren algún tipo de discrepancias o discusiones. Este yelmo de la salvación nos está hablando específicamente de la seguridad de nuestra salvación. La seguridad de nuestra salvación. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la seguridad de que hemos sido salvos, no podemos colocarnos este yelmo de la salvación. Literalmente depende de que tengamos esa seguridad, de que cuando la palabra dice que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, que al haber creído fuimos sellados con su Espíritu Santo, tenemos la seguridad de que no importa lo que hayamos hecho, no importa el pecado que hayamos cometido, ni lo más alejados que hemos estado de Dios, si nos hemos arrepentido y le hemos entregado nuestro corazón, tenemos ese casco de la salvación puesto. Si tu salvación no está asegurada en ti, en tu mente y en tu corazón, no puedes colocarte este casco realmente. Nos habla acerca literalmente de tener esa seguridad, guardar nuestros pensamientos, combatir contra la condenación que va a llegar a nuestra vida en muchas ocasiones. Eso va a pasar al momento de nosotros entregarle nuestra vida al Señor. Vamos a tener dudas de si realmente el Señor nos ha recibido, de si realmente nos ha perdonado. Y cuando aquí dice que pongámonos el yelmo de la salvación, es literalmente esa salvación que el Dios nos ha entregado, esa seguridad de que nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nos da lo más importante que es esperanza. La esperanza nuevamente en Él. Siempre, todo lo que está hablando acerca de estos elementos nos enfoca que depende de Él completamente. Cada una de estas herramientas de la salvación. Un creyente sin la seguridad vive vulnerable al engaño. Entonces miren que Él nos ha dicho, pónganse el yelmo de la salvación, que es esa seguridad de que nosotros hemos sido salvos en Él. ¿Ok? ¿Amén o no amén? Dicen por ahí, ¿no habéis visto el video? ¿Amén o no amén, hermano? Por último, la espada del Espíritu, que podríamos decir quizás la más importante. Además que cuando nosotros leemos aquí el versículo 17, que es donde está plasmada, miren lo que nos dice, nos especifica a qué se está refiriendo. Pónganse la espada de salvación como casco y después dice, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Ya no necesito yo hacerles explicación acerca de qué significa la espada. La herramienta más importante que tenemos. ¿Saben por qué es la herramienta más importante que tenemos? Porque fíjense en la armadura. Toda la armadura desde el cinturón hasta el casco nos ayuda para defendernos, ¿cierto? Todo lo que va a hacer eso es defendernos. La única arma en ataque que vamos a tener, ¿cuál es? Las para menos que cojan el casco, pero no es la herramienta principal, o cogen la sandalia. No, la única herramienta que realmente funciona para atacar es la espada. Es la única arma ofensiva que realmente nosotros tenemos.
Y déjenme decirles algo, no podemos ir a una guerra si no tenemos una herramienta ofensiva. Para los que les gusta el fútbol, que hay varios acá, a mí también. Eso es como un equipo sin delanteros, ¿cierto? Aunque la selección no pongan delanteros, igual no meten ningún gol. Pero digamos que entendiéndolo, necesitamos armas ofensivas para poder ir a esa batalla, a esa guerra, ¿sí? La espada del Espíritu, que es la palabra, es la única arma ofensiva que nosotros tenemos realmente. La única arma. ¿Y cómo sabemos? Porque Mateo capítulo 4 nos dice que esta fue la arma que usó el Señor Jesús cuando fue tentado por Satanás. ¿Ustedes recuerdan? Fue tentado 3 veces por Satanás. Y el Señor Jesús usó esa arma que tenía ahí, que era la palabra de Dios, siempre. Y le dijo, escrito está, ¿cierto? Entonces miren cómo esa herramienta la usamos para poder atacar al enemigo en ese tipo de situaciones. Porque la palabra va a confrontar esa mentira. Va a traer la luz y es la única que nos va a traer realmente la victoria espiritual. La única. No podemos lograr la victoria sin tener la espada. No podemos derrotar al enemigo sin la espada. Ya para finalizar, quiero que leamos Hebreos capítulo 4, versos del 12 al 13, que nos habla también acerca de lo que es esa espada y cómo actúa espiritualmente. Nos dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Entonces miren cómo actúa la espada en cada uno. Espiritualmente, literal, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Así ha actuado, creo que en cada uno de nosotros. Creo que si te pones a pensar en quiénes éramos antes de recibir al Señor, quiénes éramos antes de poder llegar a sus pies, sé que muchos de nosotros pudimos haber hecho muchas cosas y actuar de maneras erróneas, pero aún en medio de eso llegó esa palabra hasta lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Dice ahí que penetra hasta lo profundo y conoce los deseos que están allí. Entonces miren el poder de esta arma en verdad que nos deja aquí plasmado el apóstol Pablo. La palabra de Dios. Por último y no menos importante, nos dice Efesios capítulo 6, el verso 18, que toda esta armadura que nosotros acabamos de ver necesita algo que la active. Necesita algo que active la función de cada una de ellas. Podríamos imaginarlas como que esa armadura cuando nosotros la colocamos está opaca, ¿sí? Como está oscura, como sin función. Y necesita algo que active el poder que tiene allí. El verso 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todos los lugares. Entonces, ¿qué es lo que activa esa armadura? La oración, ¿verdad? Sin la oración, toda la armadura que tengamos no va a poder funcionar. Literalmente es el medio, la herramienta para que toda esta armadura funcione. Entonces no se trata solo como de una pieza aparte, sino literal es el medio constante por el cual todo va a estar funcionando. Nos dijo el Señor que oremos en todo tiempo. Orad sin cesar, nos dice la palabra de Dios. Sin la oración la armadura está puesta, pero no está activa. ¿Ok? Quiero invitarles a que se coloquen en pie, hermanos. Estoy seguro que el Señor ha hablado esta palabra a nuestras vidas. No solamente para nosotros, estoy seguro que este mensaje llegará a más personas que realmente necesiten saber qué hacer en diferentes situaciones que vivimos. Por eso les decía, me preguntan mucho, ¿cómo yo puedo vencer el pecado? ¿Cómo puedo vencer esto que estoy viviendo? ¿Cómo puedo avanzar en la vida cristiana? ¿Cómo puedo vencer la tentación? Tantas cosas, ¿no? La respuesta claramente está aquí en su palabra y es esta armadura.
Pero déjame decirte algo final, y es que esta armadura es de Dios, pero nosotros debemos colocárnosla. Dios la dispone allí. Es nuestra decisión tomarla, colocárnosla y activarla. Así que Dios provee siempre, pero nosotros respondemos. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas aquí en cada uno de nosotros. Es tu promesa, es parte de ese cinturón de la verdad, Señor, de esa armadura que tú nos has puesto, tu promesa para cada uno de nosotros, Señor. Y sabemos, como tú dijiste, allí donde hay dos o más, allí estás tú, siempre. Y lo creemos en esta mañana, Señor, cada uno de nosotros, tus hijos, parte de tu iglesia, Señor, de tu cuerpo, aquí, Dios representado, Dios, por los cuales tú moriste, Señor, por cada uno de nosotros. Nos amaste, Señor, hasta tal punto de entregar tu vida. Nos diste esa salvación y esa seguridad que estamos plenos en ti y tenemos esa esperanza firme en ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hablado hoy a nuestras vidas, Señor. Permítenos realmente entender. Permítenos saber que como hijos tuyos tenemos que enfrentar batallas cada día, Señor. Que tú nos has dejado en tu palabra las herramientas, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que podamos cada uno de nosotros tomar la decisión de tomar esa armadura, Señor, colocárnosla, activarla en ti, Señor, y poder enfrentar cada una de estas luchas. Que podamos decir, así como el apóstol Pablo, que hemos peleado la buena batalla de la fe y hemos cumplido y hemos vencido en ti, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que si alguna persona hoy no ha tenido esa seguridad de haberte recibido, de haberte entregado su vida, de haberse arrepentido de sus pecados, muéstrale, Señor, que tú moriste por ellos, que tú te entregaste sin importar quiénes éramos y que nos das el camino a la salvación por medio de ti, Señor. Que estás extendiendo tu mano y tus brazos para recibirnos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, así como dice tu palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, te ruego que sea cumpliéndose hoy en cada corazón que está aquí presente, en cada persona que nos está oyendo en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Cristo, Señor, porque podemos confiar en ti, Dios. Gracias, Señor, porque dependemos de ti, Señor, porque todas estas herramientas vienen de ti y son para ti, Señor. Gracias, Cristo. Dependemos de ti, Señor. Solamente de ti, Dios. Eres tú, Señor, lo único que necesitamos, papá. Contigo solamente, Dios, podremos vencer esta batalla, Señor. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.